Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mantiene vigente la medida conocida como Título 42, una decisión que genera gran controversia entre las organizaciones defensoras de los migrantes. Se intensifican los enfrentamientos entre Kiev y Moscú en el este de Ucrania, mientras que un posible acuerdo de paz parece alejarse a pesar de una posible mediación de la Organización de las Naciones Unidas. Y en nuestros especiales de fin de año, hoy presentamos la segunda parte de nuestro especial sobre la libertad de prensa en Latinoamérica. Hoy es miércoles 28 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y les doy la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mantendrá por ahora los límites de asilo conocidos como Título 42, establecidos desde la pandemia, frustrando de esta forma la esperanza de miles de migrantes que han estado huyendo de la violencia y desigualdad en Latinoamérica y otros lugares para llegar a Estados Unidos. Los límites de asilo se establecieron bajo el mandato del expresidente Donald Trump en 2021, al comienzo de la pandemia, y estaba programada para expirar gracias a la orden de un juez el 21 de diciembre de este año. Los funcionarios han expulsado a solicitantes de asilo dentro de los Estados Unidos 2,5 millones de veces desde que la regla fue impuesta, argumentando motivos de prevención de la propagación del COVID-19. La decisión de la Corte Suprema de 5 votos contra 4 se produce cuando miles de migrantes se han reunido en el lado mexicano de la frontera esperando una decisión sobre este trascendental tema, llenando refugios y preocupando a los defensores que luchan por descubrir cómo cuidarlos, especialmente ahora cuando una fuerte tormenta invernal ha hecho descender las temperaturas en esta región a niveles históricos. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo textualmente el martes que la administración del presidente Joe Biden, por supuesto, cumplirá con la orden y se preparará para la revisión de la Corte. La vocera presidencial agregó, y citamos, al mismo tiempo estamos avanzando en nuestros preparativos para administrar la frontera de manera segura, ordenada y humana cuando el Título 42 finalmente se levante y continúe ampliando las vías legales para la inmigración. Sintonizan Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. Por otra parte, se intensifican los enfrentamientos entre Kiev y Moscú en el este de Ucrania, mientras que un posible acuerdo de paz parece alejarse pese a la posible mediación de la Organización de Naciones Unidas. El informe con Jacopo Luzzi. El gobierno ucraniano ha hecho un llamado al diálogo en medio del conflicto. La iniciativa tendría lugar en febrero, cuando se cumple un año de la guerra. El mediador sería el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero la propuesta ucraniana tiene una condición: que Rusia solo haga parte de la mesa si su gobierno es procesado por crímenes de guerra en un tribunal internacional. No permitir que Rusia manipule el tema de la paz, porque regularmente dicen que están listos para negociar, lo cual no es cierto, porque todo lo que hacen en el campo de batalla prueba lo contrario. No están buscando la paz. Entre tanto, los combates se intensificaron en la estratégica ciudad de Kreminna, en el este de Ucrania. Rusia envió un gran número de tropas para reforzar allí a sus fuerzas, y Kiev trata de retomar más territorios ocupados. La situación allí es difícil y dolorosa. Los ocupantes están gastando todos los recursos disponibles, y estos son recursos significativos para lograr al menos algún progreso. Según Zelensky, unas 9 millones de personas permanecen sin electricidad en diferentes regiones de Ucrania en medio del crudo invierno. Estados Unidos y sus aliados garantizaron ayuda para restablecer las líneas eléctricas. Apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Se avecina un duro invierno para los ucranianos y trabajaremos incansablemente con el G7 y otros socios para reparar, reemplazar y defender la infraestructura energética de Ucrania. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Por otra parte, en nuestros especiales de fin de año, hoy en Buenos Días América, presentamos la segunda parte de nuestro especial sobre la libertad de prensa en Latinoamérica. Saludos a nuestra audiencia. Hoy tenemos para ustedes la segunda parte de nuestro especial Libertad de Prensa, periodistas enfrentando el futuro. Un enfoque a los avances tecnológicos y al uso de nuevas herramientas que son ahora los desafíos para los periodistas que siguen defendiendo el derecho a la información. Los invito a que continúen con nosotros y estos reportes de nuestros colegas. En este segmento del especial Periodistas frente al futuro, Judith Martín Rodríguez se enfoca en la revolución digital y la adaptación de los periodistas. A menudo escuchamos que el oficio del periodista es una vocación y muchos son los que corroboran esta afirmación. ¿Quién si no elegiría vivir sin horarios y pendiente de la actualidad en una era en la que en ocasiones las noticias deben actualizarse a cada minuto? Además, con la irrupción de los medios digitales a inicios del siglo XXI, esta profesión exige estar actualizado y al día de las nuevas tecnologías para no desaprovechar las posibilidades que las plataformas emergentes ofrecen. La digitalización parece inevitable y el periodista tiene dos opciones: renovarse o morir. Ante este nuevo panorama resulta inevitable cuestionarse cuál es el rol del periodista, y algunos expertos indican que a fin de contrarrestar la tan habitual desinformación que circula en las redes sociales, se necesitan periodistas activos que constituyan fuentes confiables de información. Ejemplo de ello es el periodista español residente en Nueva York, Emilio Domenech, conocido en redes como Nanísimo. Sus directos en Twitch se han convertido en una cita imprescindible para las más de 37.500 personas que le siguen en esta plataforma. No significa que necesariamente todos los periodistas tengan que estar en redes sociales, pero sí que el periodismo tiene que estar presente, porque si no, al final los que nos van a comer el terreno de la información son aquellos que tienen unas iniciativas o unos propósitos diferentes y en algunos casos unos objetivos puramente desinformadores. Sin embargo, uno de los principales retos que enfrenta un periodista en las nuevas plataformas es el de optimizar el contenido de la noticia, comprimir la información para que el usuario pueda digerirla en menos de un minuto o incluso a través de una infografía, una práctica que, según señalan algunos expertos, puede degradar la calidad de este oficio. Sin embargo, tal y como apunta Luis Botello, vicepresidente adjunto del Centro Internacional para Periodistas, es una realidad inevitable y la responsabilidad de informar rigurosa e independientemente a través de la tecnología recae sobre el periodista. Tendremos que adaptarnos si se requiere un tipo de información que va a ser transmitida a través de ya sea redes sociales o a través de medios multimedia o a través de podcast. Tendríamos que adaptar esa información a ese sistema, a ese medio, para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. De otro sentido, no tendría el impacto social que buscamos al cubrir alguna información. Además, la irrupción de la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto otra de las grandes desventajas de esta era comunicativa, y es la gran desigualdad en el acceso a las tecnologías digitales. Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reveló que 3 de cada 10 habitantes en la región no tienen acceso a Internet debido a sus condiciones económicas y sociales o a la falta de conectividad del lugar en el que viven, consolidando así la exclusión de unos 40 millones de hogares que no están conectados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y Venezuela es sin duda alguna una de las principales preocupaciones de la región, y Carolina Alcalde explora las restricciones y los desafíos. Durante los últimos 2 años, las escuelas de comunicación social en Venezuela se vieron obligadas a traspasar muchos de los programas presenciales al campo virtual, aunque no en todos los casos ocurrió de manera rápida y efectiva debido al complejo contexto del país. Sin embargo, se trata de una dinámica que ha permitido observar cómo se va a desarrollar la comunicación en el futuro y cómo la tecnología ha acelerado la virtualidad y la comunicación multimedia, expone Alejandro Terenzani, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, al destacar que la enseñanza y los contenidos deben adaptarse a la nueva realidad. Esta realidad que nos ha impactado, pues nos hace pensar que debemos ser más radicales inclusive en el cambio de pensum, en la adaptación. En ese sentido, Edgar Cárdenas, periodista, profesor universitario y representante del Colegio Nacional de Periodistas, coincide en la necesidad de implementar cambios y, a su juicio, los contenidos de las universidades públicas venezolanas están desactualizados. Las autoridades educativas del Estado venezolano están en mora con la transformación de los programas que
que deben efectuarse de acuerdo a las universidades. Pero Cárdenas muestra pesimismo en que se materialicen cambios hasta tanto los profesores no cuenten con sueldos decentes y recursos para la investigación. En el caso de las universidades privadas se han logrado algunos avances en esa materia. Sin embargo, siempre prevalece la ética y la responsabilidad del profesorado y de las propias universidades tratando de acometer acciones para enfrentar esta situación, pero es bastante complicado en vista del contexto que nos encontramos. Daniel Colina también es profesor universitario. Años atrás trabajó en medios tradicionales y ahora lo hace en medios digitales, y en su criterio es fundamental estar constantemente actualizado, no solo para atender la demanda de los ciudadanos, sino para brindarle las mejores herramientas posibles a sus alumnos. Para ir formando a esos profesionales con esta nueva tecnología, con nuevas plataformas de información, tal es el caso de las aplicaciones de redes sociales. Sin embargo, para estudiantes como Julieta Tamayo, cursante del 6º semestre de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, no todos los profesores se han adaptado a los cambios tecnológicos que se han implementado en los medios, una opinión que comparten otros compañeros. Hay veces que el estudiante es el que le tienen que enseñar al profesor, porque hay como una falta de actualización en el sistema. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Eugenia Sagastume, desde Guatemala, nos habla de los desafíos que los periodistas realizan para seguir luchando por la libertad de prensa. La formación de nuevos profesionales del periodismo enfrenta grandes retos en Guatemala, principalmente enfocados en la utilización de nuevas tecnologías y la actualización de los maestros universitarios. Brian Santizo estudia el 7º semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Estatal después de que cerró la carrera de periodismo y asegura que se necesita mayor acceso a la tecnología. Sí han como implementado cursos de periodismo multimedia y han tratado como de llevar temas con la tecnología, pero sí siento que les falta. Mientras, Diego Quiñones, que es estudiante del 7º semestre en una universidad privada, relata que en su pensum de estudio ya incluye una materia enfocada en las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo del periodista. En el último semestre llevamos curso de periodismo digital y la verdad es que es un mundo completamente diferente, ¿verdad? Te das cuenta de todo lo que puedes hacer con tu teléfono. Una situación que se cataloga como un desfase por la catedrática universitaria Silvia Lanuza, quien actualmente imparte clases de periodismo en 3 universidades guatemaltecas. Hay universidades que están enfocadas en la tecnología, hay universidades que todavía utilizan métodos manuales. Lanuza asegura que incluso se ha tenido que adaptar la currícula de las carreras para responder a la demanda de la era digital. Mientras tanto, la realidad en los medios de comunicación exige que los profesionales sean capaces de manejar la tecnología y ser periodistas multimedia. Así asegura Edwin Pitán, quien ejerce el periodismo desde hace 12 años. Ya no solo escribimos una nota, sino que también documentamos, tomamos fotografías, audios, videos. Edwin asegura que los cambios han traído mayores exigencias y relata que él trabajaba para un medio escrito, pero de un momento a otro tuvo que aprender a redactar y hacer reportes para televisión, además del cambio radical que se ha experimentado con la llegada de los teléfonos inteligentes. Yo empecé utilizando teléfonos celulares análogos y en la actualidad ya usamos teléfonos que prácticamente en los que uno los ha vuelto una computadora y hace todo tipo de comunicación o todo tipo de trabajo. Una realidad que el analista en medios digitales Sergio Moratalla recuerda que inició con la llegada del Internet en 1991. En un inicio, el periodismo en general consideraba que el Internet no amenazaba el modelo de negocios ni amenazaba el poder que tenían como canales de comunicación masivos en la formación de corrientes de opinión pública. Y el analista Sergio Moratalla agrega que pese al avance tecnológico, la labor del periodista sigue siendo irreemplazable y sumamente importante. ¿Por qué los periodistas no van a desaparecer? Porque el Internet trajo consigo una cosa que se conoce como noticias falsas o fake news. Entonces, los periodistas lo que van a hacer es dar veracidad a los hechos. Las carreras de periodismo en Guatemala tienen una duración de 3 años y posteriormente se complementan con una licenciatura de 2 años adicionales para formar a los nuevos profesionales de la comunicación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y desde Honduras, Óscar Ortiz nos habla de cómo los medios y los periodistas deben diversificarse para continuar su trabajo.
En Honduras, alrededor de 1.200.000 hondureños consumen noticias falsas únicamente en Facebook. Es decir, 1 de cada 10 personas tiene la red social como su fuente de información. Un resultado que refleja que no tienen la capacidad de identificar una desinformación o noticia falsa. Y este es uno de los muchos escenarios a los que hoy se enfrentan los periodistas y donde la libertad de prensa es hoy muy cuestionada. Aldo Romero es coordinador de la carrera de comunicaciones de la Universidad Privada CEUTEC y aseguró a La Voz de América que hoy el periodismo para las nuevas generaciones implica que debe estar en constante aprendizaje sin perder la esencia del ejercicio profesional ante la era digital. Y si bien es un periodismo con nuevas herramientas en esta era global digital, la esencia sigue siendo la misma. Recolectar, jerarquizar, sintetizar y divulgar información. Esa es la esencia del periodismo. No ha cambiado con la tecnología. El problema es que la tecnología nos volvió de repente más elitistas o más cómodos. Aldo Romero también recalca que, en cuanto a la libertad de prensa y las nuevas tendencias, la noticia ya no es algo exclusivo del periodista. Hoy es la misma ciudadanía la que difunde generando contenidos en redes sociales sin ser periodistas. Y esto, dice el experto, se debe a que existe una audiencia insatisfecha sin contenidos de calidad periodística. Desde el punto de vista de la docente en periodismo, Jessica Pavón, las nuevas herramientas tecnológicas para el ejercicio periodístico representan un reto y esto se debe a las demandas del mercado laboral o como se les conoce ahora, periodistas multimedia o multitask. Esta nueva era digital nos reta a tener que ser capaces de poder manejar cualquiera de las multiplataformas que hoy en día nosotros encontramos en la web, pero hoy en día estamos obligados a tener la capacidad de poder manejar el contenido, gestionar contenido apoyados en cualquiera de las plataformas. Asimismo, los estudiantes de periodismo, tanto de las universidades públicas como privadas, todavía encuentran dificultades en la enseñanza debido al rediseño del plan de estudios que cumpla con las exigencias del mercado laboral. José Sarmiento es estudiante de periodismo y pasante en la Universidad Privada CEUTEC y considera que el periodismo de hoy en día responde a fortalecer las comunicaciones con la gente de una manera más responsable. O sea, el periodismo digital creo que es el futuro porque siento que es la combinación de todas estas diferentes áreas en las cuales se puede especializar uno en periodista, ya sea periodismo escrito, periodismo de televisión, periodismo de radio. En lo digital uno puede crear ya sea un podcast, ya puede crear un canal de YouTube, ya puede estar escribiendo un blog y poder comunicarse con la gente. Por su parte, Fanny Zúñiga, periodista hondureña con más de 12 años de experiencia y que se formó en la Universidad Pública, la UNA, dijo que, a pesar de las falencias en el plan de estudios que se alejaban en su momento de la realidad periodística, esa no fue excusa para no realizar su trabajo. No ha sido nada fácil, tomando en cuenta que dependiendo el medio de comunicación para el que usted labora, que puede o no tener acceso a las mismas. Sin embargo, a través de los medios de comunicación, cuando usted utiliza sus herramientas personales, tiene un poco más de acceso. Mario Serna, periodista y experto en medios digitales, fue crítico y aseguró que muchos periodistas todavía luchan para adaptarse a los cambios, pero existen varias competencias que se deben cumplir en el nuevo perfil del periodista multimedia. La Unión Europea habla de 5 competencias digitales básicas. Una es comunicación, la otra es cómo yo adquiero esta información y cómo la proceso. La otra es cómo yo comunico, qué tipo de contenido estoy generando con la información que yo consumo de manera digital, cómo yo soluciono problemas, y otra de las competencias digitales es la seguridad digital. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. En Ecuador, las leyes deben ajustarse para permitir el uso de herramientas tecnológicas y la libertad de prensa, como lo reporta Giselle Jacome. Ecuador debate el proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación, que pretende regresar los derechos de los ciudadanos, medios de comunicación y periodistas para expresar sus ideas sin ser perseguidos y hostigados por el gobierno. Para los periodistas, el año 2013 representó un tiempo de oscuridad, en el que con ley en mano se castigaba el pensar distinto, con cárcel, multas y amenaza de cierre de medios de comunicación. Hoy, 9 años después de la llamada Ley Mordaza, las cosas han cambiado. Ya se puede hablar con libertad. Los periodistas han asumido los cambios tecnológicos y los han incorporado a su trabajo diario. Camila Villacrés, encargada de transformación digital del canal de televisión Ecuavisa, en diálogo con La Voz de América, señala cuál es el desafío de los periodistas en la actualidad. Ser multimedios.
tener la capacidad de formarnos, de hacer radio, de hacer prensa, de hacer televisión, y escribir bien para que puedas tener presencia también en video, porque ahora con el periodismo tuvo que migrar a las nuevas plataformas, a Instagram, a Facebook, a las redes sociales principalmente. Las nuevas generaciones de periodistas están comprometidas con las nuevas tecnologías. Deben conocerlas a fondo y allí la clave es contrastar la información, pues existe un mar de contenidos que llegan desde diferentes fuentes. El trabajo es abundante, debe ser inmediato y al mismo tiempo creíble. Pero, ¿un solo periodista puede hacer todo? Camila Villacrés responde. Bueno, yo creo que la clave para eso es tener un buen equipo bien planteado, principalmente como una redacción tradicional, pero enfocada en lo digital. Tener los community managers, nos encargamos de ver las redes sociales, tenemos un periodista, esto de tener un equipo, ¿no? La academia está formando estudiantes que desarrollen periodismo inmersivo y fragmentado por varios tipos de audiencia, sin perder de vista las bases del periodismo clásico que tienen que ver con la información verificada, contrastada y transparente. Actualmente los catedráticos quieren que sus alumnos experimenten con la tecnología, pero también que cumplan con los parámetros de brindar contenidos con valor agregado, es decir, trabajar en el periodismo de la revolución de la verdad, que es aquel que se está aplicando en los países con regímenes autoritarios y donde un periodista que tiene un celular genera información verídica. Daniel Luengo, profesor de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito, expresa. Y si tú, como periodista, tienes un criterio responsable de cómo hacerlo en el momento correcto, esta revolución de la verdad va a hacer que en cuestión de segundos se vea y se refleja qué es la verdad. Los periodistas actualmente deben ser multimedios y aliados de las nuevas tecnologías para que los oyentes, televidentes y lectores puedan recibir información verificada que salga de fuentes creíbles. Así se podrá impulsar más leyes que respalden la libertad de prensa. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Los periodistas argentinos sobreviven una serie de desafíos que se unen a las presiones externas. El tema es presentado por Juan Ignacio González Prieto. Los medios de comunicación en Argentina se han expandido a paso firme en los últimos 20 años, a pesar de las presiones del Estado, el poder político y las corporaciones económicas que siguen limitando la libertad de expresión, pero con un nuevo componente que ha ganado espacio como las redes sociales, donde los pequeños medios no están condicionados. Esa es la advertencia del licenciado Diego Landi, ex subgerente y editor del portal America24.com. Creo que muchos grandes medios se ven favorecidos por procesos de concentración de audiencias y de mejor participación en las tortas publicitarias. Eso genera dos cosas. Por un lado, tienen más espalda económica, pero también en cierto sentido más dependencia económica de anunciantes o sponsors. Esto puede interferir muchas veces en la libertad de expresión del periodista, que puede tener ciertas restricciones al momento de pronunciarse ante determinados protagonistas, grupos políticos, empresas o instituciones. Eso veo que sigue pasando en las grandes redacciones. Hoy las universidades, institutos y academias tienen el gran desafío de formar a los nuevos periodistas de la era digital, según afirma el licenciado Santiago Albarracín, director de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, y remarca que esto significa un gran cambio en el paradigma de la educación. Poder combinar todo eso con herramientas de interactividad que también establecen nuevos vínculos con las audiencias. Son audiencias que pasivas ya no tienen nada, que también son exigentes y que también tienen a disposición la posibilidad de poder encontrarse con otras fuentes que estimulan también la competencia por generar información de calidad. En tanto, la licenciada Jessica Ferradas, directiva del Foro Argentino de Periodistas, advierte que existe un gran peligro para el ejercicio de la libertad de prensa y la función de los nuevos comunicadores, porque el entretenimiento y la espectacularización han ganado terreno sobre la verdad y la información verificada. Todas esas posibilidades de periodismo no deben olvidarse algo fundamental y que tiene que ver con el rol social del periodista. No somos empleados de Google, que está muy bien y que en muchos casos
casos a medios los debe ayudar a que le vaya muy bien en su economía. Nosotros tenemos que ponderar el oficio desde el lugar que lo convoca y que es dar a conocer lo que nos rodea y lo que merece tener conocimiento como realidad pública. Si no, vamos a hacer entretenimiento. Entonces llamemos a las cosas por su nombre. También es necesario profundizar la legislación sobre la materia y hasta incentivar el autocontrol profesional y social sobre los materiales publicados, ya que las fake news o noticias falsas y las operaciones de prensa ponen en jaque los principios básicos de la actividad profesional, como remarca el magíster Damián Profeta, consultor en comunicación y periodista ambiental. Yo creo que el verdadero cambio pasa porque estos medios de autopublicación masiva, como las redes sociales, le dieron a las personas comunes un nuevo espacio público online, donde pueden expresarse con herramientas y alcance potencial nunca visto antes. Hoy una persona es un medio. No hay que dejar de mencionar que todavía hay desafíos y problemas concretos, como el hostigamiento, el acoso. La Fundación LED confirmó que en 2021 aumentaron los casos en los que trabajadores, medios de prensa y ciudadanos en general han visto restringido su derecho a la libertad de expresión o al acceso a la información pública. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina. Y ponemos punto final a este especial Libertad de Prensa, Periodistas Enfrentando el Futuro. Y esta segunda parte terminó poniendo el contexto para nuestra región. Como siempre, agradecemos su sintonía y seguiremos trabajando en futuros especiales para poner visión a temas de importancia. Muchas gracias y hasta la próxima. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.